haciendo prácticas, no las personas que están pasando a clases virtuales solamente no ve. Eso es lo que estaba leyendo. Igual yo me confundí. Lo O que leí. sucede es que hay varios que están ya en tercero, en cuarto, ¿no es? Y esos necesitan sí o sí la práctica, porque no pueden tocar un paciente a través de vía virtual, ¿no? ¿Cierto? Sí, doctora, porque ellos son los que necesitan, porque nosotros nada que ver, todavía recién estamos empezando con lo teórico a recién ambientarnos, ¿no? Con la medicina. Pero, Y pero yo, por doctora, ejemplo, para doctora, ya sé soporte si hay básico yo creo que sí. Sí, para soporte sí es necesario, porque soporte ocupan harto lo que viene a ser la manipulación de los pacientes o tienen sus muñecos, la universidad tiene sus muñequitos y todo eso para pasar práctica. Sí, ya lo vi. Tiene sus muñequitos la universidad por Algunas hacer materias de RCP. Y entre ustedes practican a sacarse sangre, entre ustedes practican a colocarse inyecciones, inyectables. No sé si fue a este grupo que le mandé la posición de las agujas de acuerdo a lo No, que solicitan, ¿no ve usted? Lo que solicita un médico intramuscular, intravenoso, todas esas no, cosas. ¿No fue su Sí, grupo? no, doctora. subcutáneo. No, Acá sí doctora. me lo da. Subcutáneo, cuántos grados tienen que estar. No, doctora, Acá Después les voy a no me mandar da. ya. Vamos, ahí qué dice, pero los menores de edad no podemos ir. ¿Qué dice? No lo entendí. la vacuna. Por lo de la vacuna. ¿Cuál menores de edad? ¿Cuántos años tiene esa menor de edad, pues? ¿Cuánto tienes ahí? ¿Ah? A mí no, soy viejo. 17. No Ya sabe, cumplí 18 a ya. partir de los 18, ¿no? Está ¿Cuándo leche cumple todavía. 18, Said? En diciembre. Ah, ucha, le falta harto todavía, ¿no? Entonces, a marzo, ¿no? Pero, Pues, doctora. Un año nomás. pero cuando ya le toque, ya no va a haber vacuna, ya. Ya se Oiga, acabó ya. si se ha acabado nomás, ¿no ves? Doctora, Ya no hay vacuna, eso viene noticia. yo me hice vacunar, ya tengo las 2 dosis, pero, o sea, yo Ya. pagué, ¿verdad? Pero lo que no me saqué sí es el carnet de vacuna, porque me dio flojera ir a recogerlo, entonces yo creo que deben dar en el hospital donde me hice vacunar, ¿verdad? Sí, tienen una Porque me lista pidieron de todo. mi número de carnet, me pidieron todo tipo de, o sea, mis documentos, entonces lo di y solo el carnet de la primera dosis recibí, el segundo no di porque no tenía tiempo y etcétera, entonces hasta ahorita no voy y lo recojo a eso de ahí. Pero Yo ¿sabe qué? pi- Hay un enlace que vi el otro día en Facebook del ya, Ministerio de Salud que publicó para los que no sabían, no tenían el carnet o lo habían perdido, se lo había manchado o algo, ¿no ves? sí, Eso decían que podían colocar ¿qué era? Su centro de salud, su nombre y su número de carnet de identidad. y Y ahí les aparecía. Y porque también he el carnet, visto, disculpe que lo corte Álvaro, he visto una imprenta, esos son, ¿no? Los que hacen los carnets, sí, ¿sí? Sí. Que estaban publicando en el Facebook que el carnet de vacuna lo colocan como si fuera un carnet de estudiante que le dan en la universidad, ¿no ves? ¿Lo han ya, visto? Y sí, cobraban sí. 20 pesos, creo 25 pesos. También sería bueno para tenerlo colgado en el cuello, ¿no? ¿Verdad? Porque imagínense andar con el papelito de aquí para allá, porque lo que se quiere es la marca que tiene de QR, creo que es, ¿no? Sí, todos los carnets tienen, ¿no? Sí, el Eso es lo que QR. se quiere. Por eso le digo, eso también podrían hacer a los que ya se han vacunado porque igual al año van a pedir, les aviso. ¿Y, No es, y dónde será, doctora, que se puede ir a, Es hacerse con requisito, ese ¿no? carnet? vi en el Facebook y un aviso donde decía vi también uno del colegio de mi hijo, que creo que era 25 pesos el carnecito, que ustedes le daban el número de su carnet de identidad y todo, y él tenía el enlace del ministerio que los imprimía y se los daba, le decía tal día lo recoge de mi casa y ustedes iban, y yo, bueno, iban y recogían, ¿no? Estaba preguntando, eso vi yo en el grupo. Por eso les digo, para que no anden con su papelito, porque es un papelito el gadingo, ¿no? Es una lámina.
Sí, es delgadito, es hoja de papel bond nomás. Por eso le digo hoja de papel bond. Doctora, una pregunta más. ¿Qué se necesita para ir a hacer la vacuna? Para que nos pongan la vacuna. Carne. Los requisitos. Su carnet de identidad nomás es. Su carnet de identidad le piden una copia nada más. Fotocopia, no. Y tiene que tener los 18 años, porque si no tienen los 18 años no le colocan la vacuna. Doctor, a mí me pidieron hasta el carnet de sufragio a mí. ¿Y por qué? O seguro usted estaba yendo de otro barrio o de otra zona. No, o sea, No era como yo, conocido en el barrio. más que todo sí soy conocido, pero, o sea, pero sí me pidieron, yo, o sea, mi carnet decía Santa Cruz, y Ujú. entonces yo soy aquí en todo el lado de la frontera con Brasil, entonces me ¿Ya? pidieron o sea, mi carnet de identidad y el carnet de ¿De sufragio, y dónde es así usted, me Álvaro? Disculpe. la frontera con aquí Puerto Quijarro. Ah, ¿de Asunción? Ascensión es, ¿no? ¿Sí? No, ¿cómo es Frontera, sí lo conoce más que todo, frontera. Ah. Vamos, chicos, ya comencemos ya. Mucho están charlando ustedes gratis. ¿Ya? Vamos a comenzar. ¿Recuerdan que avanzamos? Vamos, Carlos Daniel, ¿qué iba a preguntar una vez? No, sí me da el éxito, digo. Ah, ya. ¿Recuerdan el tema que estábamos ayer? ¿Sí o no? Chicos, parece que no, aunque sea tomen un cafecito antes de entrar a clase, usted, o un vasito de Coca-Cola, un vasito de Fanta sobre todo, ¿no? No mucho Coca-Cola. Sí, hace mal la Coca-Cola. Ya, vamos. Hemos avanzado lo que viene a ser la columna cervical. Vamos a hablar así en generalidades. La columna está compuesta por 31 y 33 vértebras, en las cuales en cada región tienen diferentes nombres, tienen diferente cantidad. ¿A qué se refiere que esto? Que no en todas las regiones tiene la misma cantidad de vértebras. Por ejemplo, tenemos una región cervical. La región cervical está conformada por 7 vértebras cervicales. La región dorsal o torácica, que en realidad tan solo se deberían de llamar torácica, no dorsales, porque dorsales es toda la parte posterior del cuerpo. Eso es dorso. Bueno, son 12 vértebras. ¿Qué más? 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras osificadas en una sola, y de 3 a 4 vértebras coxígeas osificadas en una sola. ¿A qué se refiere con esto? Que estas vértebras, cuando ustedes van avanzando la edad, van aumentando los años, estas vértebras se consolidan en una sola, se unen entre sí ellas. ¿Y cómo sabemos? En la sacra. Si son 5, pues vamos a encontrar 5 agujeros sacros a ambos lados. Porque ustedes saben muy bien que ya hemos avanzado vértebras cervicales, las únicas que tienen agujeros transversos son las cervicales, las dorsales o torácicas, las lumbares, las sacras, las coxígeas no presentan agujeros transversos. Es por eso que se las ha diferenciado de acuerdo a las regiones. Si ustedes miran una columna vertebral de perfil, perdón, de frente, como se dice, de anterior hacia posterior, pareciera que fuera rectilínea, pero ustedes la miran de perfil, no es rectilínea. Presenta concavidad, convexidad, concavidad y convexidad. ¿A qué se refiere? Que es como un 100 pies, tilín, 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 algo ahí, haciendo unas ondas en la columna, en todas las regiones. Por ejemplo, en la región cervical va a presentar una concavidad. En la región dorsal presenta una convexidad. En la región lumbar, por consiguiente, una concavidad. En la región sacra, una convexidad, y en la región coxígea, una concavidad. ¿Qué quiere decir que va a ir? Tilín, 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 ahí. ¿Me entienden, no? Haciendo ondas. ¿Qué quiere decir? Que la columna no es rectilínea. Presenta ondas o presenta ondulaciones. ¿Ya por qué?
porque ellas se tienen que acomodar de acuerdo a los órganos que van a contener, de acuerdo a la capacidad que ellos van a contener. Porque si se dan cuenta, tenemos sobre la región torácica toda la caja torácica con órganos importantes como es corazón, pulmón. Tenemos la cavidad abdominal con órganos importantes como es lo que es todo lo que viene a ser intestinos, todos los órganos en la región pélvica, tenemos todos los órganos internos masculinos y femeninos. ¿Me entienden, no ve? De acuerdo a la capacidad que ellos van a alojar, de acuerdo a los órganos que ellos van a alojar, esta columna se va a ir acomodando. ¿Porque quiere decir que no es rectilínea, no es recta? ¿Me entienden o no? Chicos. ¿Qué ¿Me otra? durmieron? Sí, doctora. Ahora, cuenta la leyenda, le voy a contar una historia, que han visto personas con su abunda muy grande, ¿sí? Los brasileros, los bolivianos, ¿han visto las personas que tienen sus nalguitas bien pronunciadas, sin necesidad de hacer ejercicios? Sí. 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 Y los brasileros, ¿sí, no ve? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta cómo son esas personas que tienen su abunda muy grande? Es como la columna que su ¿Cuál es espalda su torcida. color de piel? Negra, ¿A qué me refiero con esto? genética, No, la genética también, algo muy importante. ¿Recuerdan que antes, hueso de cuadril, La posición. los negros, disculpen que les diga, eran esclavos? Antes, año pasado, según la historia. Sí, ¿no es? Sí, ¿Correcto? Claro. Ahora, Álvaro, apague su teléfono, le está entrando una llamada. ¿Qué dice la historia? Que los negros, como cargaban el peso de todo lo que hacían eran ellos, los huesos a medida que ellos iban desarrollando, se iban acomodando de acuerdo a la capacidad del peso que ellos alzaban. ¿Qué más? El sacro de las personas morenas, las personas que son de piel oscura, es más pronunciado que de las personas blancas. Miren a un gringo, a una gringa. Nada de espalda y nada, sobre todo nada de espalda, ¿no? ¿Sí? Ahora, no es por hablar, no estoy insultando a ningún brasilero. Estoy hablando, según la historia, lo que dice. Que antes, o sea, en Brasil había, no sé si recuerdan, esclavos también, ¿no ve? ¿Cierto? ¿Rodrigo? Según yo sé, doctora. Rodrigo López. Sí, profesor. Sí, cierto, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y las personas, los patrones, como se dice, los facenderos, no se mezclaban antes con los esclavos. Ya fue después, con el pasar de los años, que los facenderos se metían con los esclavos, con sus capataces, como se dice, ¿no ve? ¿Cierto, Rodrigo? Sí, correcto. Sí. Y es por eso que ahora ustedes van a ver brasileras blancas con su abunda muy grande. Pero veamos la realidad que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos usted no va a ver una gringa, una estadounidense con un, como se dice, con una nalga bien pronunciada, con un sacro bien pronunciado, sino que son las personas morenas. Las personas morenas son las únicas que tienen un sacro, sobre todo si son de piel bien oscura. Fíjense, van a ver, miren una chica blanca, bien blanca que sea, de donde sea, no va a tener su sacro pronunciado. Miren una persona morena, por consiguiente. ¿Me entienden o no? ¿Sí? No es para que miren una chica en la calle y paren mirándoles y no levanten la mirada. Va a decir, la doctora nos dijo que observemos bien, sino que uno va y mira disimuladamente, ¿no? Tiene que verificar lo que dice la literatura, ¿correcto? ¿Sí? ¿Rodrigo? Sí, correcto, profesora. Sí.
Lo mismo sucede con el Atlas. ¿Por qué le han puesto Atlas a la vértebra? Porque Atlas era el hombre que soporta el globo terráqueo. Atlas, esta vértebra es la que va a soportar el peso del cráneo, porque no, si le colocan un nombre o algo, es porque con algo han comparado, ¿no ve? Algo tuvo que pasar para que esa persona le pongan el nombre de alguien o el nombre de algo, ¿correcto? ¿Sí? Sí, doctora. ¿Me entendieron o no? Chicos, Sí, Sí, doctora, sí, doctora. dejen de doctora. dormir. No. ¿Qué más? Lo mismo sucede con ¿qué se llama? El esternón. Los esclavos eran los que soportaban todo el peso. Que hay esternón, o habían, mejor dicho, en esas épocas, que el esternón a medida que se iba desarrollando, como ellos desde chicos eran esclavos, ¿qué pasaba? Se producía un agujero en el esternón. Y ese esternón, a medida que iba creciendo, se notaba ese agujero. Según cuenta la leyenda de la historia. Bueno, en libros pasados sí hemos visto eso, pero creo que ahora ya lo han sacado todas esas, porque habían comparaciones antes en los libros. No sé ahora cómo serán, ¿no? Los libros, porque yo no he visto las nuevas, ¿cómo se dice? Las nuevas ediciones. Pero antes los mismos médicos decían esto dice tal cosa, esto, porque habían comprobado, habían corroborado que sí era cierto. Es como le digo, los del sacro lo mismo. Fíjense en una persona de piel negra, de piel morena, es bien pronunciado su sacro. Y en una persona blanca, el sacro es, ¿vale? Es casi rectilíneo. Tiene una pequeña convexidad y concavidad, pero no es mucho. En cambio de las personas morenas, ese sacro es algo ahí, es bien pronunciado. Es por eso que tienen sus glúteos, como se dicen, bien grandes. Se debe aquí, fíjense, ustedes lo observan de perfil y bien se nota. Hagan la prueba a ver con las personas morenas, mírenla, una persona bien de piel oscura y miren una persona bien blanca. No estoy, como se dice, denigrando a nadie, solamente estoy diciendo lo que decía la literatura antes, lo que los mismos docentes decían que para que uno corrobore si era cierto o no era cierto lo que ellos hablaban. ¿Me entienden, no ve, chicos? Sí. Rodrigo. Sí, profesora, sí, sí. ¿Sí? No estoy diciendo, bueno, los brasileños antes no tenían bundas, sino que me refiero a la historia. Esa es la historia de todo. Fíjese, antes los morenos, las personas morenas, eran esclavos toditos. Y antes, ustedes se dan cuenta, los patrones no se metían con los esclavos. Ya fue después, con el pasar de los años, cuando se fue cambiando toda la historia y todo. Ahí recién. Pero miren los que son de otros países, que son de piel bien blanca, ustedes no lo van a observar que presenten un sacro bien pronunciado. Hagan la prueba, miren una gringa. Miren en el Facebook, ellas sacan sus fotos y de todo, ¿no? Hagan la prueba, fíjense para que vean. Y miren una persona bien morena, tiene el sacro bien pronunciado. Como dicen los brasileños, tiene su abunda muy tu grande. ¿No, Rodrigo? ¿Sí? Doctora, Sí, una profesora. pregunta. ¿Por qué los brasileros, o bueno, son más grandes que los bolivianos? Mónica, le estoy contando la historia. Es ¿Qué mucho escuchó feo. Mónica? Bien Es alto. mucho feyón, mucho feyón. Mucha pregunta, mucha Nada, pregunta. no es mucho fashion, no es mucho fashion. No soy brasilero. Es Doctora, genética, es ¿Ve? genética. ¿Qué? ¿Aquí no hay una persona morena? ¿Cómo se Es dice? genética, Claro, porque es yo genética. Es genética. porque ¿Por yo mido qué? 1,75 y mi hermano 1,85, casi 1,90 mide. Por eso. Pero son nada pero de doctora, espalda. los Pero yo africanos son altos. tengo ¿Qué dice? 1,94. Los africanos son personas muy altas. Yo conocí a uno que medía más de 2 metros. Ayer en No Navidad me refiero a la adelantaron. altura, Noelia. Me refiero al sacro. Estoy hablando del sacro. ¿Qué estará No, pasando en como mi vecindario? la compañera decía que porque ellos son más altos que nosotros, que son un poquito más bajitos. ¿Qué es lo que pasa? La columna es el mismo tamaño.
Los miembros son largos ellos. El húmero, el fémur, la tibia, el peroné, el radio y el cúbito son más largos que nosotros. Fíjense en la prueba. Párense con una persona alta. En la columna es casi similar, pero en las piernas son más largas que nosotros. Eso es que los hace ver mucho más alto. No es para que pillen un hombre, un gringo, le decía, venga, lo voy a medir, mi doctora me dijo, sáquese la ropa, lo voy a medir. No, solamente le estoy diciendo que hagan la comparación. No estoy diciendo que vayan y busquen, o ustedes, los chicos, vayan y miren una niña morena y no le bajen la mirada, o decir, la doctora nos dijo que tenemos que observar bien, ¿cierto? Ahora continúo. ¿Me entendieron todos o no? Sí. Bien Sí, entendido. profesora. ¿Sí? Sí, sí. Por eso yo les hago comparaciones en todo para que ustedes se ubiquen, para que ustedes puedan entender. Ya, seguimos. Decíamos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y de 3 a 4 vértebras coxígeas. ¿Correcto? Miren aquí la imagen. Les decía que de frente es rectilínea la columna. Correcto. Mírenla. Usted la mira de frente y es rectilínea. Usted la mira de perfil, miren, la región cervical es más pronunciada. Hacia atrás, en dirección de las apófisis espinosa, es convexa. Hacia los cuerpos, ¿qué cosa? Perdón, esta es la región anterior. Hacia la región anterior es convexa, hacia la región posterior es cóncava. Mírenlo, lo mismo aquí. En la región torácica, por consiguiente, miren las curvaturas que yo le digo que forman ellas. ¿Pueden ver o no? Miren la región lumbar y miren la región sacrocoxígea. ¿Pueden observar o no? ¿Sí? Presenta ondulaciones, dicen. Correcto, presenta ondulaciones. ¿Pueden verlo o no? Sí, doctora. ¿Sí? Ya, ¿qué más? Ahora, las características comunes de todas las vértebras. ¿Cuáles son? Todas presentan cuerpo, todas presentan agujero, todas presentan apófisis espinosa, todas presentan apófisis transversa, todas presentan 4 apófisis articulares, 2 superiores y 2 inferiores. Todas presentan láminas y todas presentan 2 pedículos. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿O no? Ahora nos vamos a dar las características específicas de sus cuerpos. Sus cuerpos vertebral de las cervicales son elipsoidales. Su diámetro es mayor. Presentan 2 salientes denominadas apófisis semilunares. ¿Ya? Me estaba olvidando eso. ¿Qué más? ¿Por qué el diámetro es mayor de las vértebras cervicales, sus agujeros, que de las otras vértebras? Ya les dije, la médula espinal es como un cono con una base superior y un vértice inferior. En el extremo superior, a nivel del agujero magno, es más voluminoso. A medida que la médula espinal va descendiendo, va disminuyendo su diámetro, va disminuyendo, algunos dicen su calibre. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Sí. Sí, doctora. ¿Ya? Decimos, su cuerpo vertebral, ¿cómo es? Perdón, su agujero vertebral ahora. ¿Tiene una forma triangular? Sí, correcto, tiene una forma triangular. Mírenlo. ¿Lo pueden ver? Su cuerpo cilíndrico Sí, doctora. y su agujero triangular. ¿Pueden verlo o no? Este es el cuerpo cilíndrico. Sí. Este es su agujero triangular. ¿Correcto? ¿Qué más? Su apófisis espinosa es corta y es bitubercular. ¿A qué se refiere? Que posee 2 tubérculos. Tiene 2 tubérculos. Uno dice es bitubercular, otros dicen es bífida. Es lo mismo. Rodrigo, apague su micrófono, porfa. Sí, profesora, perdón. Ya, gracias. Vuelvo a repetir. Miren su cuerpo. Su cuerpo es cilíndrico.
Su agujero es triangular. Sus apófisis espinosas son cortas y son bituberculares, correcto, son bituberculares. ¿Son cortitas? Sí, son cortitas, mírenlo. ¿Qué más? Pueden observar aquí, miren. Esta es una cuarta vértebra cervical. Esta es la séptima vértebra cervical. Antes que nada, antes de explicarles todo a ustedes, las vértebras cervicales se clasifican. Por uno dice, se dividen en dos tipos. Es lo mismo. Vértebras típicas o comunes y vértebras atípicas. ¿Qué se refiere? Que las comunes son idénticas. Todo tienen, nada se diferencia en ellas. Que son la tercera, la cuarta, la quinta. Antes se la tomaba en cuenta la sexta, pero después se deshicieron de la sexta. Dijeron solamente la tercera, cuarta y quinta son comunes, son típicas. Ahora, hay vértebras atípicas. ¿Qué quiere decir? Que su morfología tiene algo diferente de las otras. Correcto, tienen su diferencia. La primera, la segunda es muy diferente a las demás. La sexta y la séptima tienen caracteres o características que lo va a diferenciar de las comunes. ¿Me entendieron? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Ahora, decimos todas las vértebras cervicales desde la tercera hasta la quinta. ¿Qué van a presentar? ¿Poseen un cuerpo? Sí, correcto, poseen un cuerpo cilíndrico. ¿Poseen un agujero transverso? Perdón, vertebral. Sí, poseen un agujero vertebral triangular. ¿Poseen dos láminas? Correcto, que las láminas van a ayudarle a formar las apófisis espinosas bitubercular. Poseen dos carillas articulares superiores, correcto, y dos carillas articulares inferiores que están abajo. ¿Qué más? Poseen dos agujeros transversos, ¿sí? Tienen dos agujeros transversos. Tienen dos apófisis transversas, correcto, tienen dos apófisis transversas. Tienen dos pedículos, ¿sí? Tienen dos pedículos. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Cuáles son Sí, los doctora. pedículos? Los que se encuentran sujetando al cuerpo hacia las carillas articulares y formando parte de los agujeros transversos. ¿Me entendieron o no? ¿Sí? Sí, profesora. Su cuerpo, aparte de ser cilíndrico, mírenlo, es cóncavo, sí, es cóncavo. El borde va a ser más notorio en la parte anterior. La parte anterior de todos los cuerpos vertebrales, sus bordes, es mucho más pronunciado, es más sobresaliente que de los laterales y la región posterior. ¿Por qué? Porque ella tiene que ir haciendo sus curvas, haciendo sus ondas. ¿Me entendieron o no? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Ahora, ¿por qué es cóncavo sus cuerpos? Tanto en la parte superior como inferior. Porque va a haber algo ahí. ¿Qué es ese algo? Es el disco. Disco. El disco vertebral es un pequeño, ¿qué le llaman esto? Una pequeña membrana que va a resistir la articulación de cada vértebra. Está conformada por un núcleo pulposo y un núcleo esponjoso, o uno dice gelatinoso. ¿Qué va a pasar? Cuando la membrana que lo sujeta a estos núcleos sobresale de la articulación, a eso se le denomina hernia de disco. La hernia de disco es cuando esta membrana, estos núcleos quieren salir hacia la periferia, quieren salir hacia afuera. ¿Me entienden o no? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Me entendieron o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Cuando se Ahora, sale. ¿qué es lo que tienen? Cuerpo,
carillas articulares superiores, carillas articulares inferiores, agujero vertebral, agujeros transversos, apófisis transversas, pedículos, láminas y apófisis espinosas. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes hasta aquí? No, doctora. ¿Ninguna? Bueno. Tercera, quinta, tienen lo mismo. La secta tiene algo muy diferente. Creo que tengo una secta por aquí. No. Esta es la cuarta. Sigue siendo la misma, mire. Es una cuarta vértebra cervical. Aquí tenemos a la secta. La secta vértebra antes era considerada como una común. Pero luego apareció un señor, un biólogo, y dijo, la secta no vamos a tomarla como una común, vamos a tomarla como una atípica. ¿Por qué? Porque mirándola bien todas detalladamente, esta tiene algo que las va a diferenciar. ¿Y qué es ese algo? Un tubérculo anterior. Este tubérculo anterior es el que va a separar el trayecto de la arteria carótida junto con la vena yugular. ¿Qué quiere decir? Que la arteria y la vena van a ascender por el cuello juntas agarraditas de la mano, como hermanitas. Pero al llegar al nivel de esta vértebra, a ese tubérculo, las dos se van a separar un poquito. Y luego pasan ese tubérculo y se vuelven a unir, agarraditas de la mano, como yendo al kinder las dos. ¿Me entendieron o no? Chicos. Sí, doctora. Sí. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Qué dijo Chasainá? Por favor, Esta vértebra. ¿Qué dice Felipe? por favor, explique nuevamente. Claro. La secta es muy diferente, Felipe, porque en la apófisis transversa va a presentar un tubérculo bien pronunciado, o sea, el tubérculo anterior es más pronunciado que de las otras vértebras. Va a presentar su tubérculo bien pronunciado, que a nivel de esa secta vértebra se va a separar la arteria carótida de la vena yugular. ¿Qué quiere decir? Que el trayecto que hacen las dos ascendiendo desde la cavidad torácica hacia cuello, la hacen hasta la séptima. A ese nivel de la secta, ellas las dos se van a separar, haciendo esto, ¿me entienden o no? ¿Sí? En la cual, no hay nada, esperen un ratito, con ustedes hay que explicarle con manzanitas, ¿no? ¿Cierto? Miren, ahora, ¿qué va a hacer este tubérculo? Este tubérculo va a sobresalir de la vértebra, la arteria va a pasar por delante y la vena va a pasar por detrás de este tubérculo, la cual las va a separar. Cuando pasen la sexta vértebra, se vuelven a unir. Es lo que estoy haciendo aquí. ¿Lo pueden ver o no? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Pueden verlo o no? ¿Sí? ¿No ven mis dos manitas? Sí. Miren, esto va a ser el tubérculo. Ganarse en medio de la arteria y la vena. Entonces él dijo, si esto está pasando aquí, es por algo. Bueno, y él se puso a razonar y pensar. Quiere decir que si está separándose de la arteria, de la vena, aquí podemos sentir un pulso, correcto, que ahí se diferencia el pulso carotidio del pulso, o sea, decimos el pulso arterial del pulso venoso. Es por eso que cuando un paciente, hay un accidente, el auto iba manejando borracho, ¿qué pasó? Dio vuelta de campana. ¿Han escuchado hablar, no eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa? Van y lo tocan al paciente, lo sacan en camilla como pueden en bloque. ¿Y qué es lo que hacen? Se van hacia la carótida, hacia el nivel de la sexta vértebra. Van a sentir solamente la pulsación de la carótida. A nivel de la séptima, a nivel de la quinta, de la cuarta, de la tercera, de la segunda, de la primera, es confundible.
porque van a hacer tic, tic, los dos juntos a la vez. ¿Me entienden o no? ¿Qué quiere decir? Que en vez de hacer esto, lo que sería lo normal, ¿no ves? ¿Pueden escuchar o no, chicos? Sí, doctora. Sí, profesor. Van a hacer así, miren. Las dos juntas van a hacer sus pulsaciones. Y es por eso que los confunden. Lo mismo sucede con el pulso radial. Si ustedes agarran y meten el dedo pulgar tiene pulsación propia. Algunos le plantan algo ahí, que ya he llamado la atención a varios alumnos, le plantan algo ahí. En ningún momento coloquen el dedo pulgar al paciente. Tienen esto, este aquí tiene pulsación propia, pero no es tan notorio como el pulgar. Estos dos pueden colocar, pero más sentirlo con el dedo medio. Apoyan los dos sobre el pulso radial y empiezan contando. Agarran su relojcito y empiezan a contar. Si no quieren contarlo el minuto entero, pues lo cuentan 30 segundos, ¿no? ¿Y cuántas pulsaciones tienen 30 segundos? Lo mismo va a pasar en cuello. Si ustedes no quieren contar el minuto, porque el minuto, usted sabe muy bien que la hora de oro, o los minutos de oro, mejor dicho, ¿qué va a pasar? Lo tienen que hacer rapidito todo, ¿no ve? ¿Sí? ¿Cierto? Han llevado en soporte, ¿no ve? Nada. ¿Sí? He escuchado hablar lo que les estoy diciendo, pues ustedes todo lo tienen que hacer rápido. Irse al pulso carotídeo rapidito. Si no les da el tiempo, en 15 segundos lo hacen las pulsaciones y lo multiplican por 4. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro para el paciente. Está la vida del paciente en riesgo. Lo mismo sucede si es una mujer embarazada. Se van con el Doppler a escuchar la fetocardia, a escucharle los latidos del corazón del bebé. Si no pueden en un minuto, porque el minuto es largo para la vida del paciente que está en riesgo. ¿Qué es lo que hacen? 15 segundos. 15 segundos ustedes lo miran su reloj y lo ponen el Doppler en dirección del corazoncito y empiezan en 15 segundos. Si en 15 segundos hay, ¿cómo se dice? 30 latidos de ese bebé, lo multiplican, o mejor dicho, 35, 38 por ahí. Porque si dice que tiene 140 es normal, de 120 a 160 es normal, ¿no ve? Ya si se pasa a los 160 ya es que el bebé está sufriendo, ¿no ve? Si tiene menos, igual lo mismo. ¿Qué va a pasar? Ustedes lo multiplican por 4. ¿Por qué? Porque estamos en los minutos, en los segundos más importantes de la vida del paciente. Se escuchan fetocardia y en esos segundos lo multiplican por los 4 y le da a partir de los 120, bueno, dicen, está con 120, está sobre la línea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente llevarla a la mamá porque este bebé va a tener algún sufrimiento. ¿Me entienden, no ve? Lo mismo sucede si tiene más de los 160. Por eso les digo, ustedes tienen que saber, estudien para la vida. ¿Me entienden o no? Lo mismo pasa con esta pulsación. Ustedes tienen que saber que a nivel de esta secta se puede escuchar los latidos de la arteria, las pulsaciones. Ustedes colocan al cuello y ahí lo van a sentir. Y empiezan a contar. Si no les da el tiempo para el minuto, porque el minuto es largo, sobre todo cuando están en emergencia, ¿no? Ustedes agarran 15 segundos, lo cuentan bien, sí. Nada de nerviosismo, porque le pueden pelar y de ahí después decir, no, está bien, no se preocupe. ¿Qué pasa? Que los primeros segundos es primordial para la vida del paciente. Y por eso también ustedes tienen que agarrarse, como se dice, algunas mañitas, ¿no? ¿Cierto? No es para que digan, la doctora nos enseñó a hacer mañas. No, tienen que aprender. ¿Me entendieron, chicos? ¿Sí? Sí, doctora. Hay que aprender mañana. Lo mismo va a suceder aquí. Ustedes tienen que contar en un minuto los latidos, las pulsaciones, que va a ser la carótida. En un minuto tienen que hacerla. Pero si no les da el tiempo, pues lo hacen en 30 segundos y ya lo multiplican por 2. O si no les da, lo ven muy largo el tiempo, bueno, pues en 15 segundos y lo multiplican por 4. ¿Correcto? Siempre y cuando sepan multiplicar. ¿No?
El aire sale. El año. El aire le cuenta. Él ahí En vez dice de 30 multiplicarlo por por 4. Le va a decir 30 por 4, va a decir, en vez de decir 120, van a decir 90, ¿no? Algún linera. El aire, ¿no? Por Ustedes sí que eso, me hacen reír, ¿no? por eso es bueno trajinar un reloj para poder multiplicar o sumar. No. El minuto. El reloj para un médico es necesario, no en el celular. El reloj. No en un celular, en la mano. Para un ¿Por qué? médico tiene que Porque tener las manos libres. sí, claro, por eso le digo, porque ustedes no van a estar con el celular, tiling, 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 mirando, controlando con su cronómetro, ¿no es? Sino que ustedes con el reloj nomás. Por eso ustedes van a ver todos los médicos que usan reloj. No es que, no, mira, este es antiguo. No, el reloj para un médico es primordial. No es por pinta. Bueno, si tienen un roller no hay ningún problema, ¿no? Yo ya me preguntaba por qué mi padre usaba. ¿Me entienden, chicos? Si tienen un Rolex, no hay ningún problema. Ya, continúo. ¿Ves? Ustedes me hacen reír. Sigamos. Ya les dije la secta. En la secta encontramos el tubérculo de Chazainás, porque Chazainás dijo hay algo muy diferente a las demás. Correcto. O también es conocido como tubérculo carotidio. Es lo mismo. Si ustedes ven en el examen tubérculo carotidio y no ven tubérculo de Chazainás, le colocan. Si ven tubérculo de Chazainás y no ven carotidio, es lo mismo. ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí, doctora. Es como por decir, es lo mismo decir Chana que Juana, ¿no es? ¿Han escuchado hablar? ¿O no? ¿Sí? ¿Nunca han escuchado? Que las abuelas decían, no, ¿saben ustedes que es lo mismo Chana que Juana? No. Seguimos. No. Por eso tenían que estar más tiempo con sus abuelas. Ya mentira. Ustedes sí que hacen, ¿no? Seguimos, así esa doctora es muy burlesca. Ya vamos. La séptima. La séptima también es muy diferente. ¿Por qué? Porque su agujero, su luz o el orificio del agujero es más grande que de las otras, que de la tercera, cuarta, quinta, sexta, que de la segunda, primera. Es mucho más grande. ¿Por qué? Porque por ahí tiene que pasar un contenido más. ¿Cuál es el contenido más? Pasa la arteria vertebral junto a su vena homónima. ¿Qué quiere decir? Que pasa la arteria y la vena. Las dos agarraditas de la mano como hermanas. Pero en las demás no. En las demás solamente pasan arterias, 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 arterias. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Chicos. Y la séptima Sí, doctora. Ahora, ¿qué más? Las carillas articulares de la séptima son más ¿cómo le digo? Son más ovaladas. Miren aquí. Esta es una carilla articular superior de la séptima. Esta es de las comunes. Mírenla, es más redondeada, ¿no ves? Y miren esta. Su agujero es más grande. Su cuerpo es más delgado. Su agujero va deformándose, como se dice el triángulo. Mírenlo. Su apófisis espinosa es más pronunciada. Es monotubercular. No. ¿Me entendieron o no? Miren las láminas. La lámina es más corta. ¿Lo pueden ver acá? ¿Aló? Miren. Chicos. Sí, doctora. Miren la diferencia. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? ¿Quién es el que está con el micrófono encendido? Ve, ya lo apagaron. Ral, por favor, apague su micrófono. Gracias. ¿Quién más está aquí? Nadie más. Continúo entonces. Miren las láminas de las comunes, son más largas. Miren las láminas de la séptima, son más cortas. ¿Me entendieron? ¿Sí? A esta séptima vértebra le dicen vértebra prominente por su tubérculo, o también es conocida como vértebra de transición. ¿Por qué de transición?
Porque comienzan las dorsales. ¿Por qué le dicen de transición? Porque ella se asemeja a una torácica. Ella, su tubérculo es uno solo, como las dorsales o torácicas. Las otras cervicales es bitubercular. ¿Qué quiere decir? Que ella se parece a una dorsal. Pero acá la va a diferenciar el agujero. El agujero la vende a esta vértebra diciendo, vos no sos una dorsal, sos una cervical porque tenés tus agujeritos transversos. Las vértebras torácicas o dorsales no tienen agujeros transversos. ¿Me entendieron? ¿Sí o no? Sí, doctora. Ahora sí. Los demás están almorzando, creo. ¿Qué más? La diferencia de su tubérculo de la séptima con las dorsales es notorio. La séptima es horizontal, está dirigida hacia atrás. De la torácica o dorsal está dirigida hacia abajo. ¿Me entienden o no? Chicos. Sí. Doctora, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, niña? ¿me escucha? Sí, Tengo la escucho. una duda, quiero que me aclare. Ayer le consulté de arriba, ¿no es cierto? ¿Qué número de vértebra era? Y creo que me dijo de arriba hacia abajo. No entendí. O sea, de arriba hacia abajo, ayer creo que me dijo que era la séptima o era el atlas que va de arriba, o sea, del cuello, ¿no? Cuando termina la primera vértebra, ese es el atlas, ¿no? Sí, la primera vértebra es el atlas. Después del occipital comienzan las cervicales. La primera vértebra es el atlas, que ahorita les voy a explicar. ¿Ya? Sino que estoy yendo por las más facilitas. Estoy yendo por las más facilitas. ¿Ya? Seguimos. Sí, doctora. Ya, niña. Mírenla aquí. ¿Pueden observar? Las vértebras cervicales son las rojas. ¿Sí? Sí. Esta es la séptima. Mire, está dirigida hacia atrás su apófisis. Miren, las dorsales están inclinadas hacia abajo. ¿Pueden verlo, no ves? Sí. Es por eso que a ella se la diferencia. Si le colocan la séptima cervical entre las dorsales o una dorsal junto con la cervical y se la colocan así las dos de frente, usted va a decir, la cervical, la séptima, es igualita a la dorsal, pero la diferencia que tiene es que ella posee agujero. En cambio, las dorsales no poseen agujero. ¿Qué más? Las dorsales en su cuerpo tienen carillas articulares para las costillas. ¿Me entendieron? ¿Sí? Por eso se diferencian. Y ustedes colocan una vértebra así, sin mirarle los agujeros, las colocan a las dos juntas. Si de la una cae hacia abajo, decimos, esta es la dorsal. Si de la otra se ve rectilíneo hacia atrás, esta es una cervical. Si le tapan los agujeritos, si solamente le muestran la parte posterior. ¿Me entendieron o no? ¿Sí? Sí, doctora. Ahora sí. Ya dijimos cuáles sus diferencias de ella. Ahora nos vamos a hablar de la primera. ¿Qué se llama la primera? Atlas. El atlas es muy diferente a las demás. Es por eso que también es otra atípica. ¿Qué quiere decir atípica? Su morfología es muy diferente. Sus características, sus caracteres, dicen algunos. Ella está formada por una masa lateral, dos masas laterales. Un arco anterior, dos arcos, que sería el anterior y el posterior. Las masas laterales las estudiamos como si fueran dos cubos. Un cubo y dos cubos. El arco anterior es plano, el arco posterior también. El arco anterior va a presentar una cara anterior, que es esta. Y aquí en la cara anterior vamos a encontrar un tubérculo, que es el tubérculo anterior. En la cara posterior no va a haber el tubérculo, pero sí va a haber una fosita, una cavidad, que es más conocida como fosita dental o como fosita odontoidea. ¿Por qué?
Porque el diente del axis va a venir a articularse en esta fosita. El arco posterior es conocido porque, mire, su longitud es mayor que el arco anterior. En la cara anterior del arco anterior encontramos una depresión. En la cara posterior encontramos un tubérculo, que es el tubérculo posterior del arco posterior, que ya empezando desde el axis, esto ya se quedaría en la apófisis espinosa. ¿Me entendieron hasta aquí o no? Chicos. Sí, doctora. ¿Sí? Doctora. Sí, A doctora. los laterales de este arco posterior encontramos surcos. Miren, el surco para la arteria vertebral. ¿Qué quiere decir? Que la arteria vertebral en el atlas no va a pasar por su agujero, sino va a pasar por su surco. ¿Me entendió? ¿Me entendieron? ¿Sí o no? Sí. Chicos. ¿Sí me entendieron? Bueno, sigo entonces. Ahora, esta es una masa lateral. Esta es otra masa lateral. Esta es la cara superior. Esta es la cara superior. La cara inferior está abajo. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es la cara superior y la cara inferior del atlas? Por esto. Es cóncavo. La cara superior es cóncava. ¿Para qué? Para que los cóndilos del occipital vengan aquí y se articulen. La cara inferior es plana. ¿Para qué? Para que se articule con las carillas articulares superiores que nos da el axis. ¿Qué más? La cara anterior es conocida porque origina el arco anterior y el arco anterior es cortito. La cara posterior de la masa es conocida porque origina al arco posterior. Mírenlo aquí. ¿Qué más? La cara medial es conocida porque presenta una tuberosidad para los ligamentos de la articulación atlantoaxial. Atlantooxoidea le llaman algunos, axoidea. ¿Qué más? Las caras laterales son conocidas porque vamos a observar los agujeros transversos. Una lámina anterior, una lámina posterior que se unen para formar la apófisis transversas. Y el agujero transverso está en la cara lateral. ¿Qué tiene de difícil? ¿Ah? Chicos. El atlas es fácil. Sí, es bonito, si ustedes se dan cuenta, no tiene nada de difícil. Ahora, la cara anterior de la médula espinal va a ir hacia el arco anterior, va a ir hacia los cuerpos vertebrales. En cambio, la cara posterior de la médula va en relación con las apófisis espinosas. ¿Me entendieron? ¿Sí? Chicos. Sí, sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora, la segunda vértebra es muy conocida, es muy diferente. ¿Por qué? Porque va a tener, Un diente. aparte de cuerpo, algo que la va a diferenciar de las Presenta demás. un diente. Correcto, presenta un diente, o la apófisis odontoide, o el proceso odontoideo, dicen algunos, que ese proceso se origina de la cara superior de su cuerpo. La cara anterior presentamos un tubérculo, en la cara posterior del cuerpo una depresión o un canal para los ligamentos de la articulación. ¿Qué más? La cara inferior es cóncava. ¿Qué más? En la cara anterior del cuerpo, en la cara inferior, empieza a notarse su borde o su reborde de la cara anterior que es más pronunciado que a los laterales y en la región posterior. Porque acá van a venir los discos. ¿Para qué? Para poder formar estas curvas. ¿Me entienden o no? ¿Sí? Chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora, ¿qué más? Dos carillas articulares superiores que van a nacer. ¿De dónde? Del cuerpo de sus caras laterales. Dos pedículos. Miren aquí. ¿Qué más? Dos carillas articulares inferiores. Dos agujeros transversos y dos apófisis transversas. ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí, doctora. ¿Vieron qué bonito es anatomía? Ay, qué bonito es, ¿no? Ahora quiero mostrarles algo. Miren, la región cervical presenta una curva. La región torácica, su curva va a ser hacia afuera. Mírenlo. Miren la región lumbar, su curva.
¿Qué quiere decir? Que la región cervical es cóncava, la región torácica es convexa, la región lumbar es cóncava y la región sacrococcígea es convexa. ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí. Que a esto nosotros le llamamos cifosis cervical. Acuérdense, la región cervical, cifosis cervical. La región torácica, lordosis torácica. La región lumbar, cifosis lumbar. Y la región sacrococcígea, lordosis sacral. ¿Me entendieron? ¿Sí? Cifosis cervical, lordosis torácica, cifosis lumbar y lordosis sacrococcígea. O algunos dicen sacral, o es lo mismo. ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí, doctora. Ahora, decimos, la C1 hasta la C8, ¿a qué se refiere? Que van a haber 7 vértebras cervicales, pero van a haber 8 pares de nervios cervicales. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a originarse de la parte superior del atlas. Y es por eso que si contamos 7 vértebras cervicales, vamos a contar 8 pares de nervios cervicales. ¿Me entendieron o no? ¿Sí? Chicos. ¿Nada? ¿Se durmieron? No, doctora. ¿Seguro? Sí. Los demás no están durmiendo, no están almorzando. Ya, decimos. No. Doctora, son 8 nervios. Estamos sacando Sí, son fotos. 8 nervios cervicales, son 7 vértebras cervicales y son 8 pares de nervios cervicales. ¿Por qué digo pares? Bueno, lo que vamos a tener al derecho lo vamos a tener al izquierdo, ¿correcto? ¿Sí? Sí, sí. Chicos. Sí, doctora. Ya, sigo. Una Decimos, pregunta, doctora. ¿Cuántos vamos, pares? 8 pares de nervios cervicales. Y Ok. son 7 vértebras cervicales. ¿Por qué? Porque empiezan a nacer de la parte superior. Cabalingo da los 8 nervios cervicales. ¿Qué más? El nervio cervical 1 y el nervio cervical 2 van a ir a cabeza y cuello. El nervio cervical 3 va a ir hacia diafragma. El nervio cervical 4 va a ir hacia músculo y la parte superior del cuerpo, que quiere decir el bíceps y el deltoides. El nervio cervical 5 y el nervio cervical 6 van a ir a lo que viene a ser la muñeca, extensores de la muñeca, a los músculos extensores. El nervio cervical 7 se va a ir directamente al tríceps, quiere decir al músculo que tenemos en el brazo en la región posterior. Y el nervio cervical 8 se va a ir a las manos. Pero no se va a ir así, tilín, tilín, tilín. No, no, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos salen de los agujeros intertransversos, ellos van a empezar a unirse. Ellos se van a poder unir de la mano como hermanitos para hacer su trayecto. A esas uniones se le denominan anastomosis, que van a escuchar cuando hablemos de nervio. Anastomosis de nervios cervicales. ¿Y qué son anastomosis? Pues vienen a ser nada más y nada menos que uniones de nervios. Cuando un nervio se agarra del otro hermanito de la mano, el otro hermanito le agarra la otra manito de la mano. ¿Han visto, no ven los niños cuando salen agarraditos de la mano? Cuando salen a la calle con la mamá. Niños. ¿Sí? ¿Han visto? Doctora. ¿Sí? Sale la mamá con los niños agarraditos de la mano. La mamá bien sea va al medio y los niños a los costados, ¿no ve? O bien sea la mamá va a un lado y los niños al otro lado, ¿correcto? Eso mismo, eso es una anastomosis, eso es una unión. Ahora, al nivel de la región cervical, van a haber plexos. Ustedes dicen, ¿qué son plexos? La doctora está media loquita. No. Esos son los plexos. Las uniones o anastomosis que van a hacer estos nervios para ir a inervar brazo, antebrazo y mano y parte superior del tórax y anterior, ¿cómo es? Anterior o anterosuperior y posterosuperior del tórax. ¿Me entienden o no? ¿Qué son plexos? Son las uniones o anastomosis. Bueno, para nosotros es anastomosis, pero para la gente común es unión. Para que se entienda mejor, una anastomosis es cuando la mamá lleva a los niños al parque agarraditos de la mano. ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora.
¿Vieron qué bonito es anatomía? Chicos. Sí, doctora. Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasó? ¿Podría colocar En la caso que un cápsula? paciente esté todo el tiempo agachado, ¿habría un problema en la columna o no? Sí hay un problema en la columna, sí hay. Hay deformidad en la columna. Por eso es que cuando mamá está embarazada, las primeras semanas se le hace una ecografía para ver la columna vertebral, toda la gasa. Le voy a mostrar una ecografía en esta semana, a ver qué viene, me van a hacer acuerdo, ya tengo ecografía. Le dice el ginecólogo, vaya a realizarse, o uno que ya sabe que le están mandando el ginecólogo una translucencia nucal. La mamá dice, ¿qué es eso que me van a realizar? No, señora, no se asuste. Esta ecografía es para ver si el tubo neural se cerró de este bebé. Si ese tubo neural, durante el proceso que tenía que hacer, que viene a ser la tercera semana, que es trilaminar, que le llaman eso, sí, ¿no ves? ¿Correcto? ¿Han avanzado eso o todavía? Chicos. La segunda semana le llaman bilaminar porque van formándose dos láminas. La tercera es importante, ¿por qué? Porque las tres láminas, el ectodermo, mesodermo y endodermo, van a ir formándose. ¿Para qué? Para que pueda este bebé ir empezando, o también es conocida como neurulación, o disco trilaminar, o la embriogénesis. ¿Por qué? Porque ese tubo neural, ese tubo, esa columnita, se va a ir uniendo, primero se va a abrir, luego se va a cerrar, formando los canales y no sé qué más. Es un proceso largo que va a tener ese bebé, ¿no ves? ¿Qué va a pasar? De ahí empieza a formarse el tubo neural. Se tiene que cerrar ese tubo. Si ese tubo no cierra, si esa columnita no está lineal como nosotros podemos ver, decimos, se observa una imagen, puede ser en la región cervical o en la región torácica, o en sobre todo en la región torácica más, ¿no ves? Se observa una imagen anecoica. ¿Qué quiere decir? Que este bebecito está teniendo problemas en la columna, pero hay que describirlo a nivel de qué parte está teniendo este bebé que está. Ahí se le dice a la mamá, ¿sabe qué? Se le va a dar ácido fólico. Usted tenía que haber tomado harto ácido fólico. Si esto no cierra, ahí usted tiene que estar ya más atenta, señora, porque esto si no va a cerrar hasta de aquí unas 2 semanas, 3 semanas, ¿qué va a pasar? Este niño va a tener problemas de la columna. ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí, doctora. Por eso que se le hace la translucencia nucal. Esa translucencia nucal tienen que observar todo el caminito de la columna. Aquí miren, ustedes se guían por todos estos cuerpos vertebrales y van a decir, los cuerpos vertebrales se observan bien. Clink, 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 clink. Ustedes le siguen la línea. Si hay algo que sobresale acá, o hay algo que sobresale por acá, o por aquí, o por acá, donde sea, hay que prestar atención. Ir como se dice, a utilizar un poco de psicología con la madre, ir hablándole con calma, ir hablándole bien para que la madre no se asuste. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, se produce la espina bífida, eso es lo que quiero hablarle. Es por eso que tienen que tomar ácido fólico antes de la concepción y tienen que tomar ácido fólico durante el embarazo. ¿Me entendieron? Sí. Doctora. Sí, doctora. ¿Qué pasó, Mónica? ¿Qué pasa si no se toman el ácido fólico en el embarazo? Puede que no se cierre el tubo neural, puede que los niños nazcan mal. ¿Me entendió? ¿Sí? Algún problema va a tener ese niño. Porque usted sabe muy bien que ahora la alimentación no es como antes. Antes los alimentos no eran, ¿cómo se dice? No eran transgénicos. Eso, gracias ahí. Gracias ahí. No eran transgénicos. Todos los alimentos eran conservas, retirados de la tierra o de donde sea, de la plantita,
y eran conservados, así nomás, sin necesidad de mantenerlos en cosas extrañas, en químicos, ¿no ves? ¿Cierto? Ahora todos los alimentos, ya ves los pescados. Antes, ¿qué hacían con los pescados? Los pescados teníamos que consumirlos del día, ¿no ves? ¿Cierto? Ahora usted vaya al súper. ¿Cuánto tiempo tienen esos pescados allá? Vaya a ver a la prueba. Fíjese cuánto tiempo le dura una carne ahí en el súper. ¿Cierto, no? Sí, doctora. Ahora hasta para sembrar utilizan transgénicos. Los chocolates, las leches, todo ahora ya no es lo mismo que antes. Por Sí, eso doctora. antes no había problemas de eso. Sí, doctora, porque ahora en el campo hasta para sembrar soya, girasol, ya le echan otros químicos aquí, por ejemplo. ¿Ve? ¿Pero por qué? Porque hay plagas que rapidito lo fregan. ¿Me entiende? Si no se le echa eso, también ellos pierden harto dinero. Hay que ver los pros y los contras, ¿no? ¿Cierto? Ya hoy termino. No quiero. No, eso no me gusta. Ya, ay, perdón. Doctora, Ya. ¿podría colocar la carilla donde sale la C6 y la C7 juntas? Claro. Es que estoy haciendo unos recortes, los voy a poner en mi cuaderno, va a quedar bien. Aquí está, mire. ¿Puede verlo? ¿Sí? No, donde salen juntas. Hay una donde salen juntas. No, era Para la abajo, C4. Es. Era Esa, la C4, es C4 una con la común. C7. Es una común con la séptima. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿Qué hora tienen, porfa? Que ya me pasé. ¿Alguien me puede decir? 27. Faltan 3 27. minutos. Una de Una 27. de 28. Espérenme un rato, tengo. Voy a poner en hora mi reloj, ya que mi reloj está. ¿Hasta qué hora terminamos? 1:30. Media. Abrí un ratingo, ¿ya? Chante. ¿Cómo se configura esto? Ya me olvidé, ¿ve? Ah, no, esto es alarma. ¿Dónde se configura el reloj? ¿En los celulares? Le aprieta el reloj de la pantalla. No, ahí sale alarma nomás. Donde Es dice automático. idioma y hora. Dice reloj. Sí, pero ahí sale el cronómetro, sale la hora, pero no sale para cambiarle el... Tiene que ir a su O configuración de... temporizador. Entonces configuración. Doctora, a Ajuste, la doctora. configuración, Ya. donde dice idioma Y y ahí hora. aparece la hora del reloj. Ya, gracias. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. ¿Vieron qué bonito es anatomía? Y decían, no, anatomía es jodido, ¿no? ¿Cierto? Cierto. Anatomía es muy bonito. Pese a que ustedes llevan huesitos, llevan músculos, van aprendiendo cosas que no sabían. ¿Cierto? Muy hermoso, doctora. Es muy hermoso anatomía. A mí me gusta anatomía. Y a mí me gusta Interesante. anatomía. Es bien interesante anatomía. Y uno va aprendiendo. Bueno, depende también de quién lo explica, ¿no? Porque dicen algunos, no, es muy aburrida anatomía, que no sé qué más. Por eso es rato yo les hago chistes, hago comparaciones y de todo, ¿no? Para que ustedes no se Doctora, una aburran. pregunta. ¿Usted conoce al doctor Soruco? No. ¿Nombre cuál es? Doctor Soruco. Su Ese es su nombre, nombre. ese es su apellido. Ay, no me acuerdo. Yo le decía Terminator porque no sabía explicar nada bien. ¿Qué daba él? ¿O qué da? Anatomía. ¿Aquí en la Udabol? No, él trabajaba aquí en Audabol como docente y ahora se fue a la evangélica. ¿Pero en medicina? ¿Sí? Sí. Pues ya llevo años, yo nunca he escuchado ese apellido en medicina. Yo Doctora, llevo una ya Pues la verdad, no sé. 8 llevo ya, ¿sí? 8 ya llevo ya. 8 años llevo en la Doctora, Udabol. una pregunta. ¿Qué pasó, Nuestra, niño? nuestra ¿Qué es profe es qué es lo que excelente. tienen que tomar para que no Gracias, Arlet. ¿Qué dice, niño? ¿Qué tiene que tomar para que no quede deforme en su columna? Ácido fólico. Ácido fólico. Mejor si es puro, porque ahora en los hospitales, en los centros de salud, como es más barato, lo dan el ácido fólico ese con vitamina C, ¿no ve?
pero es horrible, su sabor es horrible. Gracias. Es bien feíto eso. Sabe a hierro puro, ¿no? No sé si le dan Por eso le digo, cómprense el ácido fólico puro. Pero todavía no lo hagan, ¿no? Porque todavía primero salgan de la universidad y ahí dedíquense, hagan como los pajaritos, aprendan de ellos. Primero la casita y luego recién los hijitos, ¿no ves? ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, chicos, nos vemos ya. Ya son las 1:30, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir? Sí, ya son las 1:30. Sí, doctora. 31. Ya nos vemos entonces la próxima semana. Pónganse a estudiar. Nos vemos, chicos. Gracias, doctora. No se olviden, articulación de la cabeza y articulación temporomandibular hasta el fin de semana, ¿ya? Me estaba olvidando. ¿Cómo? Articulación de la cabeza y articulación temporomandibular, que les voy a preguntar en clases. ¿Ya, chicos? Ya. Articulación de la cabeza y ATM. Así dice en Rubier, ATM dice. Hay que leerlo. Sí, niño, tiene que hacer un resumen, lo más importante, cómo están conformadas esas articulaciones. ¿Ya? ¿Sí? Articulación de la cabeza y... ATM. O temporomandibular. Articulación temporomandibular o más conocido como ATM. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Rodrigo. A mí me faltaban Rosa. los dibujos. ¿Puedo presentar este fin de semana? Claro, no hay ningún problema, por eso les he dicho. A ver, chicos, apague su micrófono, Ángela, por favor. A ver, les voy a decir algo. Por ejemplo, Dago comenzó el primer día de clases. La Elia comenzó hace 2 días. Tanto Dago como la Elia tienen la misma cantidad de casillas abiertas o habilitadas para presentar sus trabajos. ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí. Sí. Dago tiene 8 casillas habilitadas, digamos, hasta ahorita es un ejemplo. A la Elia que comenzó ayer, también las tiene habilitadas esas 8 casillas, que ella las tiene que llenar esas casillas con sus trabajos. No importa si ella comenzó hoy, si ella comenzó ayer, pero las 8 casillas ya están habilitadas, porque ella es mi alumna desde el primer momento en que ella se ha inscrito. ¿Ya? Lo mismo sucede con las otras materias. El momento que ustedes ingresan, ya el docente empieza a enviar tareas, va habilitando las casillas, y las casillas que tiene el 1 la tienen todos. ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí. Por eso les digo, depende de ustedes, si ustedes las mantienen los 100 puntos o los disminuyen. ¿Ya? Chicos, nos vemos, cuídense. ¿Qué pasó, Saí? ¿Tiene campo en algún otro grupo? En el F, pero es tempranito. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Said? Voy a mandarles el link de... El grupo F lo tengo yo, Said. Son 50 alumnos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué querías ahí? ¿Quería cambiarse? No, yo no. Ah. Ya, chicos, entonces nos vemos. Cuídense. Gracias, Nos vemos doctora. la próxima. Buen Gracias, fin de doctora. semana para estudiar. Buen fin de semana. Igualmente, Rodrigo. ¿Ya? Chau, 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 chau.